Dicen que su mirada podía congelar el alma. Dicen que nadie salía ileso después de cruzarse con ella. Pero lo que nadie imaginó fue que una simple mesera sería la única capaz de desafiarla. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ***. En el corazón de la ciudad, donde los edificios rozaban el cielo y el lujo parecía no tener límites, existía una mansión de cristal que todos conocían, pero pocos se atrevían a mencionar. No por su dueño, sino por ella. Isabella Varelli. Su nombre era suficiente para hacer bajar la voz en cualquier conversación. Elegante, impecable, siempre vestida como si cada paso fuera una declaración de poder. Pero había algo en ella que inquietaba, algo que no se podía explicar. No gritaba. No discutia. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. En la mansión, los empleados vivían bajo una regla no escrita. No provocar a la señora. Una mirada equivocada, y estabas fuera. Un error mínimo, y desaparecías sin explicación. Nadie sabía exactamente por qué era así. Algunos decían que había sufrido una traición imperdonable. Otros aseguraban que simplemente no tenía corazón. Pero la verdad, estaba enterrada en un pasado que nadie se atrevía a desenterrar. Hasta que apareció ella. Una mesera. Sin poder. Sin dinero. Sin miedo. Su nombre era Lucía. Y lo que hizo, nadie lo vio venir. El restaurante donde trabajaba Lucía no era cualquier lugar. Era exclusivo. Silencioso. Intimidante. Un sitio donde cada plato costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y donde los clientes no iban solo a comer, sino a ser vistos. Lucía llevaba apenas 3 meses trabajando allí. No era la más experimentada. No era la más rápida. Pero había algo en ella que nadie podía ignorar. No se intimidaba fácilmente. Mientras sus compañeros caminaban con cautela, midiendo cada palabra, cada gesto. Lucía parecía moverse con una calma extraña, como si no perteneciera a ese mundo, pero tampoco le temiera. Ten cuidado hoy, le susurró Marta, otra mesera, mientras acomodaban las mesas. Hay una reservación importante. Lucía levantó la mirada. ¿Importante cómo? Marta tragó saliva. Ella viene esta noche. No necesitó decir más. Todos sabían quién era ella. Isabella Varelli. El ambiente cambió en cuestión de segundos. El gerente comenzó a caminar más rápido. Los cocineros revisaban los platos una y otra vez. Los meseros repetían mentalmente cada paso del servicio. Era como prepararse para una tormenta, silenciosa, pero devastadora. Dicen que la última vez hizo despedir a 2 personas, añadió Marta en voz baja. Solo porque el vino no estaba a la temperatura exacta. Lucía no respondió. Pero algo en su interior se tensó. No por miedo, sino por curiosidad. La noche cayó como un telón pesado. Y entonces, las puertas del restaurante se abrieron. No hubo ruido. No hubo anuncio. Pero todos lo sintieron. Isabella había llegado. Entró con paso firme, acompañada de 2 asistentes. Su vestido negro caía como sombra sobre el suelo brillante. Su rostro, perfecto. Su expresión, impenetrable. El restaurante entero pareció contener la respiración. Lucía la observó desde lejos. Por primera vez. Y algo no encajó. No era solo frialdad. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo roto. Lucía, la llamó el gerente con urgencia. Two attenders la mesa VIP.
Ella parpadeó. Yo, no hay tiempo. Confío en ti. No cometas errores. Las demás meseras la miraron con una mezcla de lástima y alivio. Era como si la estuvieran enviando al sacrificio. Pero Lucía simplemente asintió. Tomó la bandeja. Enderezó la espalda. Y caminó, paso a paso, hacia la mesa donde nadie quería estar. Cuando llegó, el silencio era absoluto. Isabella no levantó la vista de su copa de vino. Buenas noches, dijo Lucía con voz firme. Bienvenida. No hubo respuesta inmediata. Solo unos segundos, que se sintieron eternos. Finalmente, Isabella alzó la mirada. Y sus ojos se encontraron. Fríos. Penetrants. Evaluadores. Lucía sintió el peso de esa mirada, pero no retrocedió. ¿Qué recomienda?, preguntó Isabella, con una voz suave pero afilada. Lucía respiró. Depende de lo que esté buscando esta noche. Una pausa. Una ligera inclinación de cabeza. Algo casi imperceptible cambió en el rostro de Isabella. Nadie le hablaba así. Nadie. El servicio continuó. Sin errores. Sin tropiezos. Pero con algo diferente. Lucía no era sumisa. No era temerosa. Era auténtica. Y eso, en ese lugar, era peligroso. El momento decisivo llegó con el plato principal. Lucía colocó cuidadosamente el plato frente a Isabella. Pero justo cuando iba a retirarse, notó algo. Un pequeño detalle. Un ingrediente que no debía estar allí. Un error de cocina. El tipo de error que, según las historias, podía costar empleos. El corazón de Lucía latió más rápido. Podía ignorarlo. Nadie lo notaría, tal vez. O podía decirlo. Y enfrentarse a ella. Isabella Varelli. Disculpe, dijo finalmente. El restaurante entero pareció congelarse. Isabella levantó la mirada, lentamente. Sí. Lucía sostuvo su bandeja con firmeza. Ese plato no está como debería estar. Silencio. Un silencio pesado. Peligroso. Marta, desde lejos, se llevó la mano a la boca. El gerente cerró los ojos por un segundo. Esto no iba a terminar bien. Isabella observó el plato. Luego a Lucía. ¿Y eso qué significa? Lucía dio un pequeño paso al frente. Significa que usted merece mejor. El aire cambió. Algo invisible, pero poderoso. Por primera vez, alguien no le tenía miedo. Por primera vez, alguien no intentaba impresionarla. Solo Serenasta. Los segundos pasaron lentamente. Y entonces, Isabella empujó el plato suavemente. Retírelo. Un suspiro colectivo recorrió el restaurante. Lucía tomó el plato. Pero antes de irse, Isabella habló de nuevo. Tú. Lucía se detuvo. Sí, señora. ¿Cómo te llamas? Lucía. Una pausa. Más larga esta vez. Más profunda. Lucía, repitió Isabella, como si probara el nombre. Quédate. El corazón de Lucía dio un vuelco. Señora, quiero que tú me atiendas toda la noche. Desde ese momento, todo cambió. No hubo gritos. No hubo despidos. No hubo escándalo. Solo, una conversación silenciosa que nadie más podía escuchar. Una conexión extraña, imposible de explicar. Pero lo que nadie sabía, era que ese pequeño acto de valentía había tocado una herida que Isabella llevaba años escondiendo. Y que, por primera vez, alguien estaba a punto de descubrir la verdad. El reloj avanzaba, pero para Isabella Virelli, el tiempo parecía haberse detenido. Por primera vez en años, no estaba revisando su teléfono. No estaba dando órdenes. No estaba observando a todos con desconfianza. Estaba mirando a Lucía. Una simple mesera. Pero algo en ella no encajaba en el mundo rígido que Isabella había construido a su alrededor. ¿Desde cuándo trabajas aquí?, preguntó Isabella, girando lentamente la copa de vino entre sus dedos. Lucía se mantuvo firme. 3 meses. Poco tiempo para alguien que no tiene miedo de perder su trabajo. Lucía bajó la mirada por un segundo, no por sumisión, sino para escoger sus palabras. No es que no tenga miedo, respondió. Es que hay cosas que son más importantes que el miedo. Isabella arqueó ligeramente una ceja. ¿Cómo qué? Lucía la miró directamente.
Hacer lo correcto. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso. Era profundo. Como si esas palabras hubieran abierto una puerta que Isabella llevaba años manteniendo cerrada. El nuevo plato llegó, esta vez impecable. Lucía lo colocó frente a Isabella con cuidado. Pero antes de retirarse, Isabella habló de nuevo. Siéntate. Lucía dudó. Miró alrededor. El gerente estaba pálido. Los demás empleados fingían no mirar, pero estaban atentos a cada movimiento. Señora, no estoy autorizada. No te estoy preguntando, interrumpió Isabella, sin elevar la voz. Te estoy diciendo. Lucía respiró hondo. Y, contra toda lógica, se sentó. Aquello era impensable. Una mesera, sentada con la mujer más temida de la ciudad. El restaurante entero parecía estar presenciando algo que no debía existir. Dime algo, Lucía, dijo Isabella. ¿Siempre eres así? Así como, valiente o imprudent. Lucía sonrió apenas. Depende de quien esté mirando. Por primera vez, Isabella casi sonrió. Casi. Pero entonces, algo cambió. Fue sutil. Unjusto. Una sombra cruzando el rostro de Isabella. Su mirada se perdió por un segundo, como si hubiera sido arrastrada a otro lugar. A otro tiempo. Antes, murmuró Isabella, casi para sí misma, yo también pensaba así. Lucía no dijo nada. Solo escuchó. Porque intuía que lo que venía no era algo que Isabella compartiera con cualquiera. Antes creía en la gente, continuó. Creía que la lealtad existía, que el amor era suficiente. Sus dedos se tensaron alrededor de la copa. Hasta que descubrí que todo eso es frágil. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué pasó? Isabella levantó la mirada. Y por primera vez, no había dureza en sus ojos. Había algo más. Dolor. Me enamoré, dijo, sin rodeos. Antes de conocer a mi esposo, el aire parecía haberse detenido. No era rico. No tenía poder. Pero, era todo para mí. Lucía escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. Construimos sueños juntos. Planes. Promesas. La voz de Isabella se volvió más baja. Yo lo di todo. Una pausa. Y él también, o eso creí. Isabella dejó la copa sobre la mesa. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. Un día, desapareció. Lucía frunció el ceño. ¿Desapareció? Sin explicación. Sin despedida. Sin nada. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, era pesado. Cargado. Semanas después, continuó Isabella, descubrí la verdad. Sus labios se tensaron. Me había traicionado. Lucía sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo? Isabella soltó una risa amarga. Vendió información. Mis ideas. Mis proyectos. Todo lo que habíamos construido. Se lo entregó a otros, por dinero. Lucía abrió ligeramente los ojos. ¿Y usted? Yo lo perdí todo, interrumpió Isabella. Mi reputación. Mi confianza. Mi capacidad de creer en alguien. Una pausa. Más larga. Más dolorosa. Ese día aprendí algo, Lucía, dijo finalmente. La gente no es lo que parece. Sus ojos volvieron a endurecerse. La gente miente. Finch. Traiciona. Lucía sostuvo su mirada. No todos. Esa respuesta fue como una chispa en la oscuridad. ¿No? Replicó Isabella, con un leve tono desafiante. ¿Y tú cómo lo sabes? Lucía respiró profundo. Porque si todos fueran así, yo también lo sería. Silencio. Y no lo soy. Isabella la observó. Largo. Profundamente. Como si estuviera intentando descifrar algo imposible. Eres diferente, dijo finalmente. Lucía negó suavemente. No. Solo. No he dejado que lo que me pasó me convierta en alguien que no quiero ser. Esas palabras golpearon más fuerte de lo que Lucía imaginaba. Isabella desvió la mirada. Y por un segundo, solo un segundo, la coraza se rompió. No tienes idea de lo que estás diciendo, susurró. Tal vez no.
respondió Lucía con suavidad. Pero sí sé que vivir desconfiando de todos, también es una forma de perder. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Por primera vez en años, alguien no la veía como una mujer poderosa, ni como alguien temible, la veía como alguien herido. Isabella cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, algo había cambiado, muy poco, casi imperceptible, pero real. ¿Sabes por qué nadie se atreve a hacer lo que hiciste hoy? Preguntó. Lucía negó con la cabeza. Porque todos creen que ya estoy perdida. Una pausa. Que no hay nada en mí que valga la pena salvar. Lucía sintió un peso en el pecho. ¿Y usted cree eso? Isabella no respondió de inmediato. Pero su silencio dijo mucho más que cualquier palabra. Entonces Lucía hizo algo que nadie, absolutamente nadie, había hecho antes. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre la mesa. No tocó a Isabella, pero estuvo cerca. Lo suficiente. Yo no lo creo. El mundo pareció detenerse. El gerente dejó caer una cuchara en la cocina. Alguien contuvo la respiración. Pero en esa mesa, solo existían ellas dos. Isabella Moreau y ese mano. Tan simple, tan humana, tan sincera. Y por primera vez en años, no sintió rechazo. Sintió algo más. Algo que había olvidado. Esperanza. Pero justo cuando el momento parecía romper años de distancia, una voz interrumpió desde la entrada. Señora Varelli. Ambas miraron. Un hombre trajeado se acercaba con paso firme. Tenemos un problema. El rostro de Isabella cambió al instante. La coraza volvió. ¿Qué sucede? Preguntó, fría otra vez. Es sobre él. El aire se volvió pesado. Lucía lo sintió, sin saber por qué. Apareció. El mundo de Isabella. Se detuvo. Su mirada se congeló. Su respiración se cortó. Y su pasado acababa de regresar. El aire se volvió irrespirable. ¿Qué dijiste? Preguntó Isabella, en voz baja, pero con un filo que podía cortar el silencio. El hombre trajeto traigo saliva. Apareció, señora. Está en la ciudad. Lucía sintió como algo invisible se rompía en ese instante. No sabía quién era ese él. Pero sabía que no era alguien cualquiera. Isabella se puso de pie lentamente. La silla apenas hizo ruido al deslizarse, pero todo el restaurante lo sintió como un estruendo. Su rostro volvió a ser el de siempre. Frío. Intocable. Inquebrantable. Pero sus ojos la traicionaban. ¿Dónde está? Preguntó. En el Hotel Armand. Registrado hace unas horas. Isabella asintió, sin emoción aparente. Prepárame el auto. Sí, señora. El hombre se retiró de inmediato. El restaurante seguía en silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. Era como si todos estuvieran presenciando el inicio de algo peligroso. Isabella tomó su bolso. Se disponía a irse. Pero entonces, se detuvo. Giró levemente el rostro. Y miró a Lucía. Por un segundo. Solo un segundo. No era la mujer temida por todos. Era alguien enfrentando un pasado que nunca había cerrado. Lucía, dijo. Sí, señora. Ven conmigo. El corazón de Lucía dio un salto. ¿Perdón? Dije que vengas conmigo. El gerente casi se atragantó. Señora, con todo respeto, ella es parte del personal. Y ahora, es mi invitada, respondió Isabella, sin mirarlo siquiera. Lucía dudó. Todo en su lógica le decía que no debía involucrarse, que ese no era su lugar. Pero algo más fuerte la empujó a decir, está bien. Minutos después, el lujo del restaurante quedó atrás. El auto negro avanzaba por la ciudad iluminada, mientras el silencio dentro era tan denso como una tormenta a punto de estallar. Lucía miró de reojo a Isabella. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza. Su mirada fija al frente. Pero había algo diferente. No era miedo. Era una mezcla de rabia contenida y dolor antiguo. No tienes que hacer esto sola,
dijo Lucía suavemente. Isabella no respondió de inmediato. No sabes de qué estás hablando, murmuró finalmente. Tal vez no, pero sé lo que es enfrentar algo que duele. Silencio. ¿Y qué sabes tú del dolor?, preguntó Isabella, sin mirarla. Lucía respiró profundo. Lo suficiente para saber que evitarlo no lo hace desaparecer. El auto se detuvo, frente a un hotel elegante, iluminado con una perfección casi artificial. El Hotel Armand. Isabella salió primero. Su postura volvió a ser impecable. Su expresión, impenetrable. Pero Lucía ya sabía la verdad. Esa coraza no era poder. Era protección. Entraron. El sonido de los tacones de Isabella marcaba el ritmo de cada paso. Seguro. Decidido. Como si no hubiera duda. Como si no hubiera miedo. Habitación 1703, informó el asistente, que ya los esperaba. Isabella asintió. Quédate aquí, le dijo a Lucía. Pero Lucía negó suavemente. No. Isabella la miró. Esto no es un espectáculo. No vine a ver, respondió Lucía. Vine a estar. Esa respuesta detuvo algo dentro de Isabella. Por un instante. Y luego, asintió. Subieron en silencio. El ascensor parecía moverse demasiado lento. Cada segundo, más pesado que el anterior. Ding. El piso 17. El pasillo era largo. Demasiado largo. Cada paso acercaba a Isabella a algo que había evitado durante años. A una herida abierta. A una historia sin final. Se detuvo frente a la puerta. 1703. Su mano se quedó suspendida en el aire. Por primera vez. Dudó. Lucía la observó. Y sin decir nada, dio un pequeño paso más cerca. No la tocó. Pero estuvo allí. Present. Firme. Isabella respiró hondo. Y tocó la puerta. Un segundo. Dos. Tres. La puerta se abrió. Y allí estaba. El hombre que había destruido su mundo. El tiempo no lo había cambiado tanto. Tal vez algunas líneas en el rostro. Tal vez una mirada más cansada. Pero era él. El mismo. Sus ojos se abrieron al verla. Isabella. Su voz. Era exactamente como la recordaba. Pero Isabella no era la misma. No digas mi nombre, respondió ella, fría. El hombre tragó saliva. No esperaba que vinieras tan rápido. No esperaba que volvieras, replicó Isabella. Silencio. Tenso. Pasado. Entonces él miró más allá. Y vio a Lucía. ¿Quién es ella? Alguien que no miente, respondió Isabella sin dudar. Eso, dolió. Se notó. Necesitamos hablar, dijo él. Habla, respondió Isabella. Tienes exactamente lo que nunca me diste, una oportunidad. El hombre bajó la mirada por un instante, como reuniendo valor. No te traicioné por elección. El mundo pareció inclinarse. Los ojos de Isabella se endurecieron. Cuidado con lo que dices. Es la verdad, insistió él. No tenía opción. Lucía sintió la tensión crecer como una cuerda a punto de romperse. Siempre hay una opción, dijo Isabella. Tú elegiste el dinero. Elegí sobrevivir, respondió él, con voz quebrada. Esa frase no era lo que Isabella esperaba. ¿De qué estás hablando? El hombre dio un paso atrás. Entra, y te lo explicaré. Isabella dudó. Otra vez. Pero esta vez, no era miedo. Era algo peor. Era la posibilidad de que todo lo que había creído durante años no fuera la verdad completa. Lucía la miró. Y en silencio, asintió. Isabella cruzó la puerta. Y en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de descubrir algo que no solo cambiaría su pasado, sino también su futuro. La puerta se cerró detrás de ellas. El sonido fue suave, pero definitivo. ¿Cómo es separar a dos mundos? El de las suposiciones y el de la verdad. La habitación era elegante, impecable, pero cargada de tensión. Nadie se sentó. Nadie se movió durante unos segundos. Isabella permanecía de pie,
erguida, con los brazos a los lados. Lucía se quedó ligeramente detrás de ella, observando, sintiendo cada emoción que flotaba en el aire. Y él, el hombre que había marcado la vida de Isabella, parecía, por primera vez, inseguro. «Habla», ordenó Isabella. Sin rodeos. Sin emoción. Él asintió lentamente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que me escuches hasta el final». «No tienes derecho a nada», respondió Isabella. «Pero tienes 5 minutos». Él respiró hondo. «Cuando desaparecí, no fue porque quisiera». Isabella no reaccionó, pero Lucía vio cómo sus dedos se tensaban ligeramente. «Yo estaba trabajando en ese proyecto contigo», continuó. «El mismo que, después apareció en manos de esa compañía. La misma compañía a la que le vendiste todo», interrumpió Isabella, fría. «No lo vendí», respondió él, con firmeza. «Me obligaron». Silencio. Isabella soltó una risa breve, sin humor. «¿Ahora resulta que eres una víctima? No te estoy pidiendo que me creas», dijo él. «Solo, escúchame». Lucía observaba atentamente. Había algo en la voz de ese hombre. No sonaba como alguien manipulando. Sonaba desesperado. «Recibí amenazas», continuó. «No contra mí, contra alguien más. Isabella Entrecerro los Ojos». «¿Qué alguien?» El hombre dudó. Por primera vez. «Tu padre». El mundo se detuvo. Isabella no se movió. No respiró. No parpadeó. «Mientes», dijo, finalmente, pero su voz ya no era firme. «No», respondió él. Sabían todo. Sus negocios. Sus debilidades. Dijeron que si no entregaba el proyecto, lo destruirían. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y decidiste creerles?», preguntó Isabella. «¿Decidiste desaparecer sin decirme nada?». «No me dejaron», respondió él. «Me vigilaban. Tenía que hacerlo, rápido». «Siempre hay una forma», replicó Isabella. «Siempre». Él negó con la cabeza. «No cuando tienes todo que perder». Silencio. «¿Y luego qué?», preguntó Isabella. «Desapareciste, ¿y ya?». Él bajó la mirada. «Pensé que con eso terminaría todo. Pero no terminó». «No». Levantó la vista. Y ahora, había algo más en sus ojos. Culpa. Después de que entregué la información, ya no le servía. Lucía contuvo la respiración. «Intentaron eliminarme». Isabella frunció el ceño. «¿Qué?». «Tuve que huir. Cambiar de ciudad. De identidad». Su voz se quebró levemente. «Pasé años escondiéndome». El silencio cayó como una losa. «¿Y ahora decides volver?», preguntó Isabella. «¿Después de todo?». Él asintió. «Porque descubrí algo». Otra pausa. Otra tensión. La persona que estaba detrás de todo esto no era solo esa compañía. Isabella Lomero Figementi. ¿Entonces quién? Él dudó. Y luego dijo. «Alguien cercano a tu familia». El corazón de Isabella latió con fuerza. «Eso es imposible». «No lo es», respondió él. «Y tengo pruebas». Lucía sintió como la atmósfera cambiaba otra vez. Esto ya no era solo una historia de traición. Era algo más grande, más oscuro. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó Isabella, con cautela. Él dio un paso más cerca. «Porque nunca dejé de». Se detuvo. «Porque te debía la verdad». Silencio. Las palabras que no dijo flotaban en el aire. Isabella lo observó. Largo. Profundamente. Y por primera vez desde que entró en esa habitación, su expresión no era de furia. Ni de control. Era de conflicto. «¿Tienes alguna prueba real?», preguntó finalmente. Él asintió. Se acercó a una mesa. Tomó un sobre. «Aquí está todo». Se lo entregó. Isabella no lo tomó de inmediato. Miró el sobre, como si pesara toneladas. Lucía dio un pequeño paso adelante. «A veces, la verdad duele más que la mentira», dijo suavemente.
Pero es la única forma de avanzar. Isabella cerró los ojos por un segundo. Y luego, tomó el sobre. Lo abrió. Fotos. Documentos. Nombres. Fechas. Su rostro cambió. Lentamente. Confusión. Sorpresa. Rabia. Dolor. Y entonces, algo más. No, susurró. Levantó la mirada. Esto no puede ser verdad. Pero en el fondo, sabía que lo era. Porque uno de los nombres era alguien en quien había confiado toda su vida. Sus manos comenzaron a temblar. Todo lo que creía, todo lo que había construido, todo, estaba empezando a derrumbarse. Lucía la observó. Y entendió. Este era el momento. El verdadero punto de quiebre. No era el pasado. No era la traición. Era la verdad. Y lo que Isabella decidiera hacer con ella, lo cambiaría todo. El sobre cayó al suelo. No con fuerza, sino con el peso de una verdad imposible de ignorar. Isabella no se movió. Sus ojos seguían fijos en los documentos esparcidos, como si su mente se negara a procesarlos por completo. No, repitió en voz baja. Pero esta vez, no era negación. Era dolor. Lucía dio un paso más cerca. No dijo nada. Solo estuvo allí. Porque entendía algo que muchos no comprenden. Hay momentos en los que las palabras no ayudan, solo la presencia. Él no pudo haber hecho esto, dijo Isabella finalmente, con la voz quebrándose por primera vez. No él. El hombre frente a ella bajó la mirada. Yo tampoco quería creerlo. Isabella levantó la vista, furiosa. Entonces no lo digas como si fuera un hecho. El silencio explotó en la habitación. Lucía sintió como la tensión se elevaba, pero no intervino. Sabía que Isabella necesitaba sacar todo eso. Años de dolor, de resentimiento, de soledad. Toda mi vida. Continuó Isabella, caminando de un lado a otro. Toda mi vida confié en él. Después de lo que pasó contigo, fue la única persona que nunca dudé. Se detuvo. Respiró con dificultad. Y ahora vienes tú, años después, con papeles, con historias, ¿y pretendes que simplemente lo crea? El hombre no respondió de inmediato. No, dijo finalmente. No pretendo eso. Se acercó un poco más. Pero tú ya lo sabes. Esas palabras fueron más fuertes que cualquier prueba. Porque eran verdad. Isabella cerró los ojos. Y en ese instante, todo volvió. Recuerdos que había ignorado. Detalles que no encajaban. Decisiones extrañas. Silencios incómodos. Se llevó la mano a la cabeza. No. Lucía dio un paso más. Mírame, dijo suavemente. Isabella abrió los ojos. Respira, continuó Lucía. No tienes que resolver todo ahora. Pero Isabella negó con la cabeza. Sí tengo que hacerlo. Porque esta vez, no iba a huir. Se inclinó lentamente. Recogió los documentos. Sus manos ya no temblaban tanto. Si esto es verdad, dijo, con una calma peligrosa, entonces no solo me traicionaron una vez. Levantó la mirada. Y ahora, había fuego en sus ojos. Me han estado traicionando toda mi vida. Lucía sintió un escalofrío. Pero también, algo más. Este no era el tipo de rabia que destruye sin pensar. Era el tipo de rabia que transforma. ¿Qué vas a hacer?, preguntó el hombre. Isabella guardó los documentos. Lo que debía hacer hace años. Se giró y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Miró a Lucía. Ese momento era diferente a todos los anteriores. No había frialdad. No había distancia. Vienes conmigo, dijo. Lucía no dudó esta vez. Sí. El hombre dio un paso adelante. Isabella te espera. Ella lo miró. Gracias, dijo él. Una sola palabra, pero cargada de todo lo que nunca pudo decir. Isabella lo observó unos segundos. Aún no te he perdonado. Silencio.
Pero, ya no te odio. Eso. Era más de lo que cualquiera hubiera esperado. Y sin decir más, salió. El pasillo volvió a sentirse largo. Pero esta vez, cada paso tenía propósito. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía mientras caminaban. Isabella no se detuvo. A terminar esto. ¿Con quién? Isabella apretó ligeramente el sobre. Con la persona que pensó que nunca descubriría la verdad. Las puertas del ascensor se abrieron. Entraron. El reflejo de ambas se mostró en el espejo. Dos mujeres. De mundos completamente distintos. Pero ahora, unidas por algo más fuerte que el miedo. ¿Por qué yo?, preguntó Lucía de pronto. Isabella la miró. Porque fuiste la única que no me tuvo miedo. Una pausa. Y porque me recordaste quién era, antes de todo esto. Lucía sintió un nudo en la garganta. Aún puede ser esa persona, dijo. Isabella no respondió. Pero esta vez, no lo negó. Las puertas se abrieron. El lobby. La noche. El mundo. Pero nada era igual. Porque esta vez, Isabella no caminaba para imponer miedo. Caminaba para enfrentar la verdad. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. La ciudad seguía brillando como si nada hubiera cambiado. Pero para Isabella, todo era distinto. El auto avanzaba en silencio. Nadie hablaba. No hacía falta. El destino ya estaba decidido. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucía finalmente. Isabella no apartó la mirada de la ventana. No. Una pausa. Pero ya no voy a seguir viviendo en una mentira. El vehículo se detuvo frente a una imponente residencia. Más antigua que la suya. Más sobria. Pero cargada de historia. Lucía miró el lugar. ¿Aquí? Isabella asintió. Aquí empezó todo, murmuró. Las puertas se abrieron. Y ambas bajaron. El aire era distinto. Más frío. Más pesado. La puerta principal no tardó en abrirse. Un hombre mayor apareció. Elegante. Imponent. Pero con una mirada que, por un instante, vaciló al ver a Isabella. Isabella, no esperaba tu visita a estas horas. Lucía sintió el cambio inmediato. Ese hombre, no era un extraño. Isabella lo miró fijamente. Yo tampoco esperaba descubrir lo que hiciste. Silencio. El hombre frunció ligeramente el ceño. No sé de qué estás hablando. Pero Isabella ya no era la mujer que aceptaba respuestas vacías. Entró. Sin invitación. Sin permiso. Lucía la siguió. El hombre cerró la puerta lentamente. Explícate, dijo él, con voz firme. Isabella S. Giro. Sacó el sobre. Y lo lanzó sobre la mesa. Explícame tú. Los documentos se esparcieron. El hombre los miró. Uno por uno. Sin prisa. Sin nervios aparentes. Y luego, sonrió. Una sonrisa leve. Pero suficiente. Lucía sintió un escalofrío inmediato. Así que, finalmente lo descubriste. El corazón de Isabella se detuvo por un segundo. ¿Entonces es verdad?, preguntó. El hombre la miró directamente. Siempre lo fue. El silencio fue ensordecedor. ¿Por qué?, preguntó Isabella, con la voz cargada de años de dolor. ¿Por qué harías algo así? El hombre suspiró, como si la respuesta fuera obvia. Porque podía. Lucía abrió ligeramente los ojos. ¿Solo por eso?, dijo Isabella, incrédula. ¿Destruiste todo, solo porque podías? No lo entiendes, respondió él, caminando lentamente por la habitación. Ese proyecto era demasiado valioso, demasiado importante para dejarlo en manos de alguien emocional. Isabella apretó los puños. Era mío. Era una oportunidad, corrigió él. Y yo la aproveché. Me traicionaste. Estalo Isabella. Te protegí, respondió él con calma. Eso la hizo retroceder. ¿Protegerme? Si hubiera seguido con ese proyecto,
habrías atraído enemigos mucho más peligrosos, dijo él. Yo solo me adelanté. Lucía no pudo contenerse. ¿Destruyéndola? El hombre la miró por primera vez. Tú debes ser la nueva influencia, dijo, con desdén. Lucía sostuvo su mirada. No. Solo soy alguien que dice la verdad. Una leve sonrisa cruzó el rostro del hombre. La verdad, es un lujo que pocos pueden permitirse. Isabella negó con la cabeza. No. Eso es lo que tú crees. Dio un paso adelante. Toda mi vida confía en ti. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Después de perderlo todo, tú eras lo único que me quedaba. El hombre la observó, pero esta vez, no había calidez en su mirada. Y por eso sobreviviste, respondió. Porque aprendiste. Silencio. Aprendí a no confiar, dijo Isabella. Exacto. Aprendí a cerrar mi corazón. Y eso te hizo fuerte. Isabella lo miró fijamente. No. Una pausa. Eso me hizo vacía. El hombre no respondió. Por primera vez, no tenía una respuesta inmediata. Lucía dio un pequeño paso adelante. El poder sin humanidad no es fuerza, dijo. Es miedo disfrazado. El hombre soltó una risa breve. ¿Y tú crees que el mundo funciona con humanidad? Lucía no dudó. Creo que sin ella, no vale la pena. Silencio. Isabella respiró profundo. Y entonces, tomó una decisión. Una que no estaba basada en el dolor, ni en la venganza, sino en algo que había estado enterrado durante años. Voy a exponerlo todo. El hombre la miró. No lo harás. Sí lo haré. Te destruirás en el proceso. Isabella dio un paso más cerca. Entonces al menos, será con la verdad. Silencio. El aire cambió. Porque esta vez, él no estaba completamente seguro de ganar. Subestimas lo que puedo hacer, dijo finalmente. Isabella negó suavemente. No. Una pausa. Esta vez, te veo claramente. Y eso, era lo más peligroso de todo. Se giró. Vámonos, Lucía. Caminaron hacia la puerta. Pero antes de salir, Isabella se detuvo. Sin mirarlo. Gracias. El hombre frunció el ceño. ¿Por qué? Isabella abrió la puerta. Por mostrarme quién realmente eres. Y salió. La noche las recibió otra vez, pero esta vez, no era fría. Era el comienzo de algo nuevo. Porque Isabella ya no era la mujer que todos temían. Ahora, era la mujer que decía la verdad. La noche no terminó cuando salieron de aquella casa. En realidad, todo apenas comenzaba. El auto avanzaba, pero esta vez el silencio no era tenso. Era diferente. Más ligero, como si algo que llevaba años pesando, finalmente hubiera sido soltado. Isabella miraba por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban frente a sus ojos, pero ya no se sentían lejanas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. ¿Tienes miedo?, preguntó Lucía suavemente. Isabella no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. Pero no del mismo modo que antes. Se giró ligeramente hacia ella. Antes tenía miedo de perder el control. Una pausa. Ahora, tengo miedo de volver a cerrar los ojos. Lucía asintió. Eso significa que estás cambiando. Isabella la observó unos segundos. Eso significa que estoy despertando. El auto se detuvo frente a su mansión. Ese lugar que siempre había sido símbolo de poder. Y también de soledad. Pero esa noche, se sentía diferente. Entraron. El personal, como siempre, se alineó en silencio. Pero algo cambió. Isabella se detuvo. Los miró. De verdad. Gracias, dijo. El impacto fue inmediato. Algunos levantaron la vista, sorprendidos. Otros intercambiaron miradas. Nunca. Nadie había escuchado eso de ella.
Lucía sonrió levemente. Pequeños cambios, pero poderosos. Isabella subió las escaleras, pero a mitad de camino, se detuvo. Miró hacia atrás. Lucía. ¿Sí? No te vayas. Lucía dudó. No pertenezco aquí. Isabella bajó lentamente un par de escalones. Eso no es cierto. Una pausa. Tú, eres la razón por la que este lugar puede cambiar. El silencio se llenó de algo nuevo. Algo cálido. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Lucía. Isabella respiró profundo. Quiero que me ayudes a reconstruir todo esto. No hablaba de la casa, ni del negocio. Hablaba de sí misma. Lucía la miró, y en sus ojos, no vio poder. Vio verdad. Está bien, respondió finalmente. Y en ese instante, lo imposible ocurrió. La mujer que todos temían, había encontrado a alguien en quien confiar. Pero eso no era todo. Los días siguientes, cambiaron todo. Isabella no solo expuso la verdad, hizo algo aún más difícil. Aceptó su pasado. Las pruebas salieron a la luz. Nombres importantes cayeron. El hombre que la traicionó durante años, perdió todo lo que había construido sobre mentiras. Pero lo más sorprendente, no fue eso. Fue Isabella. Ya no era fría. No era distante. No era intocable. Seguía siendo fuerte. Pero ahora, también era humana. Escuchaba. Agradecía. Sonreía, a veces. Y todo el mundo lo notó. ¿Qué pasó con ella? Susurban. ¿Quién la cambió? La respuesta. Era simple. Una mesera. Pero no cualquier mesera. Alguien que tuvo el valor de hacer lo que nadie más se atrevió. Decir la verdad. Mirar más allá del miedo. Y ver a la persona, detrás del poder. Una tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad, Isabella y Lucía estaban de pie frente a las grandes ventanas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Preguntó Isabella. ¿Qué? Isabella sonrió levemente. Pensé que lo había perdido todo, cuando en realidad, miró a Lucía. Era el comienzo de encontrarme. Lucía sostuvo su mirada. A veces, lo imposible solo necesita a alguien que se atreva. Silencio. Pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de significado. Porque esta historia nunca fue sobre poder, ni sobre riqueza, ni siquiera sobre traición. Fue sobre algo mucho más grande. El valor de cambiar. El valor de sentir. El valor de volver a confiar. Y así, la mujer que todos temían, se convirtió en la mujer que nadie volvió a olvidar. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.